Vamos a cambiar de tema porque hoy cumplimos el día 70, se cumple el día 70 en modo coronavirus, ¿no es cierto? Y no lo digo solamente por la cuarentena y las restricciones, sino porque en realidad la agenda informativa de los medios en el Perú y en el mundo entero están concentrados exclusivamente o casi exclusivamente en el tema de la pandemia. Y hay que recordar que en el Perú estamos a poco menos de un año de ir o poco más de un año de ir a las urnas a elegir nuevo presidente. Eso es indefectible, el presidente Martín Vizcarra lo ha dicho, las elecciones van de todas maneras. Y bueno, y en la medida en que no hay cura ni vacuna a la vista, es claro pues que acudir a las urnas uno se vuelve sumamente vulnerable. Sería un foco de contagio fijo, como las colas de los bancos o las aglomeraciones de los mercados o el transporte público. Además, viviremos una campaña sui generis, pues porque no habrá toda la parafernalia tradicional de las campañas en el Perú. El mitin, la caravana, ¿no es cierto? Lo que decía, ¿no? Disfrazarte con el poncho, el gorro, comer lo que te pongan al frente, cargar niños, besuquearlos para la foto. No habrá eso. Tampoco habrá inversión privada en medios de comunicación, tendrán que ceñirse a la franja electoral. Otro de los retos que impone la coyuntura es cómo organizar para respetar la distancia social, movilizando a 25 millones de peruanos a las urnas, más las policías, las Fuerzas Armadas, los observadores, para 4 procesos electorales previstos de aquí a abril del próximo año. ¿Cómo asegurar, por ejemplo, y eso es otro de los enormes retos, cómo asegurar que se concluya la reforma política impulsada por el Ejecutivo y que lo que busca es acabar con esta práctica malsana en los partidos políticos que son más bien como clubes de amigos donde a dedo se elige al candidato, a dedo se elige la lista de candidatos al Congreso o en virtud de la billetera más gorda? Porque la política peruana, infelizmente, en la mayoría de los casos ha funcionado así. Y los presidenciables, ¿no? Ya han habido presidenciables, figura Salvador del Solar, George Forsyth en primer lugar. Los que aparecen ahora serán los presidenciables el próximo año a medida que nos acerquemos a la fecha de las elecciones y lo más importante, cómo centrarnos en espacios viables para escuchar planes de gobierno. Porque la ministra de Economía ha dicho, el próximo año hay que reactivar una economía que está entrando en recesión y una economía que no va a poder resistir una segunda gran crisis. Fernando Díaz desarrolla todos estos temas. Durante casi 70 días hemos vivido la intensidad de una pandemia que no solo nos ha arrebatado a la fecha más de 3.000 peruanos que fallecieron tras los embates del coronavirus. Llevamos más de 2 meses resistiendo estoicamente la viralización de una emergencia que nos ha llevado a incluir en nuestro vocabulario términos salidos de un libro de medicina, de un vademecum o un manual de estadísticas. Curvas, mesetas, cercos, pruebas rápidas, mapas de calor, cuarentena. Estamos en modo COVID, a tal punto que nos hemos olvidado que en menos de un año enfrentaremos a otro virus del que jamás hemos podido inmunizarnos. Ese que dura 5 años y que nos lleva a elegir casi siempre al mal menor. Si no tomamos medidas, estamos colocando en un alto riesgo a mucha gente. Porque si los mercados se decía que eran foco de infección, las elecciones se pueden convertir también en eso. Una vez que Martín Vizcarra convoque a elecciones generales, comenzará la cuenta regresiva a un proceso harto conocido, pero que esta vez, a causa de la emergencia sanitaria, no tendrá aquel aderezo masivo, ruidoso y con aires de cuchipanda. Ese toque tan sabroso que lo convertía casi en una fiesta democrática. Termina siendo un sancochado en el cual nadie va a entender qué propone quién, ni quién es el mejor candidato, es una elección caótica. Estamos a contrarreloj. El Congreso tendría hasta la quincena de julio para debatir y aprobar las reformas que darán marco a las elecciones generales 2021 y donde se deberá decidir si se suspenden o no las elecciones primarias programadas para noviembre, mientras que las elecciones internas de las agrupaciones políticas se podrían realizar de manera virtual. Lo que, digamos, está en discusión son las primarias internas cerradas, las que serían seguramente en el mes de septiembre, en la que los partidos eligen a sus candidatos.
Por lo pronto, Omar Chejade, presidente de la Comisión de Constitución, anunció esta semana que ya existe un consenso en este grupo de trabajo para que las primarias se suspendan hasta el 2022. La incógnita es qué pasará con esos partidos llamados cascarón, que si no se presentan esta vez, perderían la inscripción. Mi preocupación ahora es cómo el Congreso va a legislar para establecer que estas elecciones internas recojan los avances de la reforma, es decir, que haya una verdadera democracia, que sea la participación de un militante un voto y de que sea la OMPE quien lo organice, porque hay voces dentro del Congreso que todavía se aferran a defender la autonomía privada de los partidos y de que no haya injerencia o que no haya participación de organismos electorales nacionales, sino que ellos como privados, como si fuera un club. Hasta ahora son 24 las agrupaciones políticas habilitadas para ser parte de estos comicios. Vale decir que tendríamos que elegir entre 24 candidatos, si es que no son más, al próximo gobernante. La campaña va a tener nuevos candidatos, algunos de los cuales aparecen ya en las encuestas, como el alcalde de La Victoria, George Forsyth, o como el ex primer ministro Salvador del Solar, o como el congresista Urresti, con buenas expectativas, pero también podrían aparecer nuevas figuras producto precisamente de esta crisis. La primera encuesta de Ipsos ya ha demostrado que la pandemia ha puesto su cuota en intención de voto. A George Forsyth, alcalde de La Victoria, le han sumado el cierre de la parada y el mercado de frutas, mientras que a Daniel Urresti, el ponerse a favor del retiro del 25% de la AFP, lo ha convertido en presidenciable, a pesar de que su juicio por el asesinato de Hugo Bustíos aún está vigente. Tú tienes en realidad dos candidatos que tienen pantalla en este momento, que es Urresti por el lado del Congreso y Forsyth desde la Municipalidad de La Victoria. La ventaja que tiene Urresti es que su labor es nacional, o sea, las propuestas de Urresti afectan a absolutamente todos los ciudadanos, mientras que las propuestas de Forsyth afectan solo al pequeño grupo de personas que vive en el distrito de La Victoria. Ahora, Forsyth tiene la ventaja de ser una figura que no viene con anticuerpos. No haberse puesto en modo COVID pone fuera de juego a quien busque ceñirse la banda presidencial. Es difícil que nos venga un insider o outsider que no haya hecho algo en estos tiempos, ¿no? Ahí tenemos al ex premier Salvador del Solar, en segundo lugar, pero tan lejano como el propio alcalde Muñoz, que pareciera tener una extraña habilidad para pasar desapercibido. El alcalde de Lima, que tendría que ser una figura clave, no lo está haciendo. La crisis un poco que lo ha desubicado, o sea, gestionar Miraflores en tiempos de relativa bonanza para el distrito, ¿no? Que bonanza del turismo, todo, a pasar a gestionar Lima en pandemia, o sea, es una diferencia radical. Entre Forsyth, del Solar y Urresti a las justas suman 50%. Lejanos están los tiempos de los pesos pesados, esos que acaparaban preferencias, porque podían recorrer el país, regalar tuppers y endulzar a miles que apretujados los oían en un multitudinario mitin. Después de la dictadura de Fujimori regresaron los mítines. Entonces, es un tema que la ley electoral tendría que prever el que se pueda hacer los mítines o no. Es porque el mitin es conglomeración de gente, cosa que evidentemente no se va a poder dar. Esta vez tampoco podrán recurrir a la publicidad pagada en la radio y la televisión. No olvidemos que el Congreso eliminó la propaganda política en medios privados, quedándoles solo la franja electoral del Estado. Creo que eso va a ser una prueba de fuego, pues, para todos los amigos que son los marqueteros políticos, ¿no? Y electorales, que son los encargados de elaborar las estrategias de campaña. Sin embargo, desde el derecho electoral, creo que se debe buscar una regulación que permita que las campañas electorales se realicen en igualdad de condiciones, que el Estado pueda proporcionar una franja electoral mucho más potente, digamos, y eso definitivamente está asociado a mayores recursos.
El coronavirus ha llegado para quedarse y quizás ahora cualquiera podría desairar como Alfredo Barnechea aquel chicharrón y no ser mal visto. ¿Será posible una campaña con distanciamiento social, sin besuqueos ni arrumacos, sin desayuno de candidatos ni enjambre de periodistas en los centros de votación? Tienes alrededor de 5.000 concentrados en 5.000 locales, donde por más que te digan que debe haber distancias sociales, habrá pues, cada uno sabe en dónde ha votado. ¿Ustedes se imaginan que allí donde la distancia era pues de 20 centímetros entre dos personas, que ahora le digas que tiene que ser al menos 1,5 metros, ¿no? El 1,5 metros, la cola se extendería al infinito. Eso siempre y cuando la gente lo respete. En cada elección se movilizan por lo menos 25 millones de votantes. A ello hay que sumarle 500,000 de miembros de mesa, policía, Fuerzas Armadas, observadores internacionales, personeros, encuestadores y los infaltables ambulantes a la salida de cada local. Lo que estamos viendo, el cobro de los bonos en las agencias de bancos, es un gran proceso electoral en plena pandemia. No va a ser más difícil que eso. En este año electoral están previstos por lo menos 4 procesos: las elecciones primarias, las internas, las generales y una eventual segunda vuelta. Fernando Tuesta, politólogo y jefe de la Comisión de Reforma Política, propone no solo suspender temporalmente las primarias, sino también la segunda vuelta. Entonces tú vas a reducir de 4 a 2 eventos. Y de 77 millones que movilizarías 27 millones. De los gastos que serían de 778 millones, lo reduces a más o menos 290 millones. Bueno, esto no se está discutiendo así en el Congreso. ¿Qué sucedería si en primera vuelta, en un país atomizado de partidos, 24 partidos, más de 20 candidatos a la presidencia, digamos, el que logró la máxima votación en primera vuelta, tiene 20 o 22%. Con 20 o 22% va a tener legitimidad para ser presidente de la República, para ser jefe de Estado. Mi respuesta es absolutamente no. Pero el Congreso ahora está más que entretenido en proyectos de ley que le aseguren un eterno baño de popularidad. Todas las leyes que han aprobado hasta el momento han sido leyes que han tenido un amplio consenso, no han sido votaciones cerradas. O sea, la exoneración de peajes, creo que tenía 10 votos en contra. AFPs también, 4 votos en contra. El tema de los colectiveros, 5 o 6 votos en contra, ya ni me acuerdo, pero no llegan a una decena. Todos están votando en línea porque saben que son medidas que los benefician políticamente. Y yo creo que las autoridades, tanto el Congreso de la República como el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC y la OMPE, tienen que considerar la necesidad de hacer ajustes tanto a los requisitos que nos piden a los nuevos partidos y a algunos de los partidos viejos que están ya actuando en el Congreso, pero que no cumplen todos los requisitos que la ley establece, que la nueva regulación establece. Al exministro de Defensa, Jorge Nieto, la llegada del coronavirus lo sorprendió en plena recolección de firmas para inscribir el Partido del Buen Gobierno, con el que pretende candidatear a la presidencia. La pandemia ha convertido en absurdos algunos de los requisitos vigentes en la ley electoral. ¿Qué sentido tiene pedir 65 locales para reuniones públicas de comités provinciales si es que la emergencia sanitaria, que seguramente se va a prolongar más allá de que la cuarentena se prolongue o no, si la emergencia sanitaria me impide hacer reuniones de más de un número X de personas? No tiene ningún sentido. Mientras sigamos en cuarentena o en estado de emergencia, no habrá forma de recolectar firmas ni acreditar el número de militantes. En donde sí deben estar plasmados los efectos del COVID-19 es en los planes de gobierno. La economía peruana ha utilizado todas las líneas de crédito y buena parte del PBI para la entrega de subsidios. ¿Cuáles son las obras que se van a priorizar? Si nosotros pudiéramos saber eso, nos sentiríamos mucho más tranquilos.
porque diríamos efectivamente en el 2021 probablemente se pueda hacer poco, pero en el 2022, 23, 24, 25 nuestro PBI podría crecer porque ya tenemos claro que tenemos un grupo de inversiones públicas que se van a llevar a cabo. Eso significa que todo el aparato estatal tiene que prepararse para eso. La ministra María Antonieta Alba ha dicho que la economía peruana no podría resistir otra crisis más. Quienes tienten el poder ejecutivo deben tener claro el terreno que pisan y los electores analizar propuestas que defiendan la inversión. ¿Cómo vamos a lograr que no solamente las grandes inversiones, que por supuesto nos interesan muchísimo porque son la locomotora que jala, también tenemos muchas inversiones privadas pequeñas? Hoy día estamos perdiendo muchas empresas de todo tamaño, empresas medianas y pequeñas en este momento, ¿no? Entonces, reponer la capacidad productiva del Perú es una tarea realmente muy preocupante y no se puede dejar a la improvisación ese tema. Mientras tanto, se han dado escaramuzas entre el Ejecutivo y el Legislativo que desenfocan el real objetivo de los peruanos en esta coyuntura. Martín Vizcarra ha dicho que no será candidato y debe no solo honrar su palabra, sino también impulsar y garantizar el cambio de mando. Algunos dirán, en realidad no quiere hacer nada porque se quiere quedar, por ejemplo, ¿no? Cosas por él, ¿no? Entonces, por lo menos los miembros de la comisión estamos claramente, digamos, bajo la idea de que el 28 de julio es lo que se debe preservar. 28 de julio es cambio de mando, ¿no? Algunos dicen, ¿quieren cambiar la fecha para quedarse? No. Las fechas son movibles, con tal que el 28 de julio no sea movible. Con pandemia o sin pandemia habrán elecciones presidenciales en cámara secreta con mascarilla y con voto electrónico. El tiempo corre. No le echemos luego la culpa al coronavirus de la improvisación. Estamos mirando con mucha atención lo que está pasando en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no es cierto? Tensiones, fricciones, bancadas que anuncian que no le van a dar el voto de confianza al premier Ceballos, que finalmente ha accedido no solamente a ir a hablar al Congreso sobre lo que ocurrió durante el interregno, sino también sobre las acciones del gobierno, pero ya hay bancadas que dicen no les vamos a dar. El problema es que tenemos un ejecutivo o un presidente que no tiene representación en el Congreso, que no tiene bancada, que no tiene operadores políticos y que claramente tiene todos los ojos, incluso también a todo su Consejo de Ministros enfocados en atender la pandemia. Y es eso lo que reclama, la coyuntura reclama, es que haya una conversación y una sinergia entre ambos poderes del Estado para afrontar la pandemia. Lo que hemos visto en la producción legislativa hasta ahora son cosas que suenan muy bien de cara a la gente que necesitaba su dinero y por eso se reclamaba el dinero de las AFPs. Pero nos está dejando tremendos pasivos como el tema de la eliminación de los peajes, que nos va a costar un tema arbitral y eso sale del dinero de todos los peruanos. Tenemos el tema de los taxis colectivos, que es un retroceso en todo el esfuerzo que se está haciendo y que todavía no se ven resultados palpables netamente para la reforma del transporte y apuntar a un transporte masivo digno, de grandes unidades, como en cualquier otro país desarrollado, interconectado, no. Vuelta al taxi colectivo, que es un retroceso enorme. El tema de revisar la paridad, la paridad y alternancia en las listas parlamentarias, impulsada por el Ejecutivo. Había el compromiso de que así ocurriera y ahora está como que, vamos a ver. Entonces, y el tema de los penales. Gracias a Dios, en ese punto, el desatinamiento de los penales pidió el Ejecutivo facultades legislativas en el tema, ya que encarpetaron el proyecto, y ya se las han dado. Entonces, de eso se trata, de buscar puntos de conexión y de avanzar, porque en la pandemia los necesitamos trabajando juntos. Y hay que ver cómo será la presentación del gabinete y entender que una censura del gabinete en medio de la pandemia, flaco favor le hace. ¿A quiénes? A todos los peruanos. Fiscalizar sí, pero también entendimiento. Fiscalizar siempre sí, siempre poner los focos donde las cosas no se están haciendo bien, pero hacer propuestas para que se hagan mejor. Nos vamos a la pausa con esto y vamos a regresar porque ya el Ministerio del Interior
ha publicado las pautas para poder gestionar el pase laboral y el pase vehicular, ¿no es cierto? Porque, como se ha dicho, que se va a poder utilizar el vehículo particular dentro del distrito para ir a la farmacia, para hacer compras, para ir a la cita médica. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Se los voy a comentar al regresar de la pausa aquí en Día D. Y vamos a hablar de la campaña que ATV y UNICEF están llevando para ayudar a los que más están sintiendo en el tema de la pandemia y las cuarentenas, niños y adolescentes en situación vulnerable. Regresamos para que sepan cómo seguir ayudando. Antes tengo mensaje de nuestro auspiciador. Las mamás siempre nos preocupamos porque nuestros hijos no se enfermen y estén sanos, pero sabemos que cuando son pequeños y empiezan a explorar el mundo están más expuestos que nunca a los virus, a las bacterias. Nuestros pequeños que se meten todo a la boca. Por eso Similac 3 Kit ayuda a proteger su sistema inmune, fortaleciendo sus defensas gracias al HMO, un nutriente clave. Además,